Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar otra medida de tendencia central llamada mediana. Vamos a darle lectura al texto. Otra medida de tendencia central muy utilizada es la mediana. Es un promedio que se ubica justo a la mitad del total de los datos ordenados. Está justo a la mitad. Mientras que la media aritmética más o menos se ubica a la mitad, la mediana está justo a la mitad. ¿Qué ventaja crees que tiene sobre la media aritmética? El hecho de que la mediana se ubique a la mitad de los datos ordenados la hace muy deseable cuando algunos valores están muy alejados del resto. O sea, son datos disparados. Se les llama datos disparados a valores muy grandes o muy pequeños con respecto al resto. Estos datos disparados afectan fuertemente a la media aritmética, pero a la mediana no le hacen ni cosquillas. Bueno, y luego seguimos leyendo. Lo que tiende a afectar a la media aritmética, que podría ya no ser una buena representante de ellos. Sí, si mis datos contienen algunos datos disparados, la media aritmética ya no funciona. Entonces aquí podemos proceder de dos maneras. No usamos la media aritmética y nos vamos hacia la mediana, o bien quitamos los datos disparados y seguimos usando la media aritmética. Eso se puede hacer en caso de que existan esos datos disparados. Bueno, vamos a estudiar los datos sin agrupar. El siguiente ejemplo clarificará lo anteriormente expuesto. Supóngase que se registran las horas que tardan en despertar 5 pacientes sometidos a una cirugía menor después de administrarles una nueva clase de anestésico general. 5 horas, 3 horas, 4 horas, 4 horas y uno que se disparó a 12 horas. Calculando la media aritmética para estos datos encontramos que es igual a 5.6, que como los datos son enteros, pues lo tendríamos que redondear a 6 horas, ¿verdad? Horas que aquí lo dice, que se redondeará a 6. Es posible notar que el dato 12 horas está muy alejado de los otros. Parece que la media aritmética no es representativa de los datos de los cuales proviene. Resultó afectada por esta observación disparada, pues sí dice que la media aritmética es de 6 cuando los datos no disparados pues están en 3, 4 y 5 y sin embargo la media aritmética se fue hasta 6, ¿sí? Entonces sí resultó afectada, ¿verdad? Bueno, resultó afectada por esa observación disparada. Algo que se puede hacer es eliminar dicho dato y proceder a calcular la media aritmética de los demás. En tal caso, la media aritmética es igual a 4. Eso es un dato ya mejor, ¿verdad? Otra forma de enfrentar el problema es usando la mediana. La mediana es el dato que se ubica justo a la mitad de la sucesión de los datos ordenados. Para el ejemplo anterior, una vez que se han ordenado los datos, pues hay que ordenarlos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Generalmente se hace de menor a mayor. Entonces dice, una vez que se han ordenado los datos, el valor que está a la mitad, o sea, la mediana, es el 4, ya que hay dos datos antes y dos después. Sí, si nosotros ordenamos aquí esto, a ver, lo podemos hacer de una vez aquí. Podemos ordenar, por ejemplo, está el 3, luego está un 4, luego está un 4, luego está el 5, y luego está el 12. Y entonces, ¿cuál es el que está justo a la mitad? Este es un 4, ¿eh? ¿Y por qué sabemos que está justo a la mitad? Porque antes hay dos datos y después hay dos datos, entonces está justo a la mitad. Entonces, la mediana vale 4. Entonces, ¿le afectó el dato disparado? No, no le afectó. ¿Sí? Bueno, entonces aquí dice, o sea, la mediana es 4, ya que hay dos datos antes y dos después. Nótese que la mediana no requirió la eliminación de ninguna de las observaciones. También es importante notar que el valor 4 es igual al de la media aritmética de los datos cuando se quitó el valor extremo. Con esto se puede comprobar la utilidad de la mediana. Otra ventaja de la mediana es que se puede usar en situaciones no numéricas. Supongamos que en una rúbrica de evaluación se tienen las siguientes categorías. Excelente, muy bien, bien, regular, suficiente e insuficiente. Supongamos que en 5 evaluaciones un alumno obtuvo 2 calificaciones muy bien, 2 regular y un suficiente. ¿Cómo determinar la evaluación final? Una forma de hacerlo es darle un puntaje a cada categoría y obtener la media aritmética de ellos. Otra es usar la mediana. Si se ordenan las evaluaciones de menor a mayor, tenemos que, bueno, hay un suficiente, 2 regulares y 2 muy bien. Entonces, ¿cuántas observaciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. La de la mitad va a ser esta. ¿Sí? Entonces, si usamos la mediana, vamos a tener que la evaluación final va a ser regular, ¿sí? Porque es la que está justo a la mitad, es la mediana. Mientras que aquí la media aritmética no la podríamos usar por el simple hecho de que aquí no hay números, ¿verdad? Dice, el dato central será la mediana, en este caso corresponde a regular, esa será la evaluación final. Como se ha visto, la mediana en datos sin agrupar es aquel valor que se ubica a la mitad cuando ya todos han sido ordenados. Esto es así esto es así si el número de datos es impar. Pero si la cantidad de valores es par, no hay un dato que esté exactamente a la mitad, sino dos.
Cuando son numéricos, la mediana será la media aritmética de esos dos datos centrales. Cuando se trata de observaciones no numéricas, entonces serán los reglamentos o políticas las que señalen cuál de los dos se tomará como la mediana. Para efectos prácticos, de ahora en adelante se manejarán datos numéricos. La mediana se representa con el símbolo ME. Bueno, también se puede representar de la siguiente forma, o sea, se representa como ME, así como lo estoy poniendo aquí, así, M subíndice E, como está aquí, o también se representa así, con una X y arriba, así una como los que tienen la ñ, ¿verdad? Así, de las dos formas se llega a representar la mediana. Nosotros lo vamos a hacer más de esta forma de acá, la mediana. Bueno, y para calcularla con datos no agrupados se procede de la siguiente manera. Cuando los datos todavía no se agrupan, se calcula la mediana así. Si el número de datos es impar, la mediana es el número ubicado justamente a la mitad una vez que ya han sido ordenados de manera creciente o decreciente. Si es impar, ¿verdad? Si el número de datos es impar. Ahora, si el número de datos es par, la mediana es la media aritmética de los dos números centrales una vez que han sido ordenados de la manera creciente o decreciente. A ver, vamos a ver ejemplos para datos no agrupados. Dice, se resolverán algunos ejercicios de los propuestos en la media aritmética con fines de que puedan comparar las dos medidas de tendencia central. Bueno, aquí repito ejemplos de los que ya he resuelto en la media aritmética, pues también aquí en la mediana. Sin embargo, bueno, no están en el mismo orden, entonces puede ser que a lo mejor agarremos ejemplos que no hemos visto en la media aritmética. Pero bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, determinar la mediana de las edades en años de 8 niños de una guardería. Y aquí están sus edades, 4, 6, 1, 3, 4, 2, 1, 6. Se ordenan, ¿verdad? De menor a mayor. En este caso, ¿cuántos datos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 datos, entonces hay dos datos centrales. ¿Por qué sé que estos dos son datos centrales? Porque antes hay 3 y después hay 3. Entonces hay dos datos centrales, el 3 y el 4. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Cuando hay dos datos centrales se saca la media aritmética de esos dos datos centrales. La media aritmética 3 más 4, 7 entre 2, 3.5. Pero si nosotros redondeamos ese 3.5 de acuerdo a la regla de redondeo número 3, 3.5 se redondearía a 4. Entonces realmente la mediana aquí sería 4. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo a ver si es cierto. Como se trata de un número par de datos, hay dos datos centrales, un 3 y un 4. La mediana es la media aritmética de esos dos números, o sea, la mediana es 3.5, cuyo redondeo es 4. Entonces, ok, ahí está. Veamos el siguiente ejemplo. Javier quiere conocer cómo fue su desempeño en matemáticas durante sus estudios de bachillerato. Sus calificaciones son álgebra 7, geometría y trigonometría 9. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la media aritmética. ¿Eh? ¿Qué puede hacer para saberlo? Si bien lo más común es calcular la media aritmética, también se puede usar la mediana. Ordenando las calificaciones en forma ascendente, pues quedan así, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Aquí es un número par de datos también, ¿no? Hay 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a tomar los dos datos centrales. En este caso los dos datos centrales son 8 y 8. Ah, bueno, pues entonces ya ni siquiera hay que sacar la media aritmética aquí de los dos datos centrales. Pues la mediana va a ser 8, ¿verdad? Muy bien. Y aquí, pues aquí está el resultado, ¿verdad? Aquí lo maneja. Vamos al ejemplo número 3. Dice, en un invernadero experimental se han tomado las alturas en centímetros de 35 plantas de la misma especie, cuyas semillas fueron sembradas al mismo tiempo. Calcular la mediana, bueno, aquí es cuestión de ordenar esos datos, ¿verdad? De hecho ya aquí están ordenados, aquí están en desorden, aquí ya están ordenados, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos datos son? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 35 datos, ¿verdad? Sí, ahí dice 35 plantas. Entonces, el dato central, ¿cuál va a ser? Bueno, aquí lo tengo marcado. ¿No? Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y abajo 14, 15, 16, 17. Hasta aquí llega 17 y de acá para acá hay otros 17. A ver, déjenme lo checo así mejor. Todos estos datos hasta aquí son 17. Bueno, a ver, lo hago de mejor manera. Hasta aquí son 17 datos. Y de aquí para acá también son 17 datos. Todos estos son 17 datos. Entonces el dato central, ¿cuál es? Pues es este, ya está ordenado. Entonces la media aritmética, perdón, la mediana, ¿cuánto vale? Pues 20, ¿verdad?
Entonces, la mediana de esas plantas va a ser de 20 centímetros, ¿no? Y aquí, bueno, se usa el programa. Pero vamos a ver ahora cómo se hace con datos agrupados. Les digo, con eso es con lo que vamos a trabajar más. Tomen nota de esta fórmula, por favor. Anótenla ahí en un lugar importante en su cuaderno. La fórmula 1,7. Vamos a ver, así se calcula la mediana con datos ya agrupados en clases. A ver, aquí sí quiero que también tomen nota de esto. Bueno, aquí hay una situación. Aquí el paréntesis no va, el paréntesis va aquí. A ver, déjenme lo hago. ¿Sí? Hay un error. Ahí no me había percatado de ese error. El paréntesis va aquí, no acá, Aquí no va. Entonces la fórmula es L más paréntesis n sobre 2 menos f mayúscula subíndice a entre f minúscula y todo multiplicado por a. A ver, vamos a ver qué significa cada cosa. Aquí lo va diciendo. ¿Qué es el L? L es el límite real inferior, o sea, es un límite de una frontera. Límite real inferior de la frontera de la clase en que se encuentra ubicada la mediana. De todas las clases, ¿cómo voy a saber en cuál clase se ubica la mediana? Ah, bueno, pues para esto vamos a ocupar, ya dijimos, este paréntesis va acá, ¿verdad? Va aquí, acá, aquí no va. Vamos a ocupar esta partecita, que yo le voy a llamar clave de la fórmula. No se llama así, pero yo le llamo clave de la fórmula. Esa n sobre 2 va a ser la clave. Esa me va a decir dónde está la mediana, en qué clase está la mediana. ¿Bien? Entonces, bueno, dice, n es el número total de datos. Ya sabemos, ¿verdad? Es el número total de datos. A es la amplitud. ¿Sí? F subíndice A es la frecuencia acumulada. Por eso es una F mayúscula. F mayúscula es una frecuencia y la A quiere decir de la clase anterior a donde está la mediana. O sea, si la mediana está en la clase 5, entonces voy a tomar la frecuencia acumulada de la clase 4. Si la mediana está en la clase 2, entonces voy a tomar la frecuencia acumulada de la clase 1. Si la mediana está en la clase 1, entonces la frecuencia acumulada anterior, no hay clase antes de la 1, entonces la frecuencia acumulada va a valer 0. ¿verdad? Esta es la amplitud y esta es la frecuencia de la clase donde está la mediana. ¿verdad? Ahí lo dice todo. A ver, vamos a repasar aquí. L es el límite real inferior, de la clase, de la frontera de la clase en que se encuentra la mediana. N es el número total de datos. Muy bien. Le seguimos. FA es la frecuencia acumulada menos que de la clase anterior a la que se encuentra la mediana. Si la mediana se ubica en la primera clase, F mayúscula subíndice A es igual a 0. F minúscula es la frecuencia de la clase en que está la mediana. Y A es la amplitud de clases. Esta formulita como que puede intimidar, puede impresionar al principio, pero es muy fácil. Ya vamos a ver. Un asunto crucial es la localización de la clase en la que está la mediana, llamada también clase mediana. En datos sin agrupar estaría a la mitad. Analógicamente, en datos agrupados, se ubica la clase mediana dividiendo el total de datos entre 2. O sea, calculando lo que ya les había dicho, calculando esta partecita, n entre 2. Ya me va a dar un resultado eso. Entonces, una vez que me da el resultado, luego se compara este valor con los de la columna de frecuencias acumuladas menos que. Aquí vamos a necesitar la columna de frecuencias acumuladas menos que. Aquí a lo mejor las marcas de clase no me sirven como la media aritmética, que las necesito para calcular la media aritmética en datos agrupados. Aquí no. Aquí la que me va a servir es la frecuencia acumulada menos que. No la relativa, sino la normal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir n entre 2 y vamos a comparar a ver si se encuentra ese valor en la columna de las frecuencias acumuladas menos que. Si no se encuentra, que es lo más común, vamos a tomar el valor más cercano superior, ¿sí? O incluso igual. Se elige y se ve a qué clase pertenece y esa es la clase mediana. A ver, esto se va a quedar más claro con el ejemplo, porque así con palabras pues sí queda medio nebuloso. Entonces vamos a ver, ejemplos. La siguiente distribución de frecuencias se refiere al envasado de refrescos en una botella para contener 600 mililitros del producto. Se tomó una muestra de 80 refrescos y se midió la cantidad de contenido. Calcular la mediana de la muestra. Entonces ahí está la distribución mínima. Es esta. Estas son las clases, son 5 clases y estas son sus frecuencias. Entonces hay que completar con 2 columnas. Vean que aquí no se necesita la marca de clase. Si me pidieran la media aritmética necesitaría la marca de clase, pero en este caso solamente necesito
aparte de lo que ya me dan, las fronteras y la frecuencia acumulada menor que. ¿Verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí ya sabemos que como son enteros, le resto 0.5 y al otro le sumo 0.5, ya me van dando las fronteras. Eso ya lo hemos visto en otros videos, ya ustedes lo saben sacar, las fronteras. La acumulada también, aquí para la primera coincide, ¿no? 5, 5. Luego después 5 y 15 me da 20. Y 27 me da 47. Y 23 me da 70. Y 10 me da 80. Y son 80 datos. Si nosotros sumamos esto nos da 80. Entonces aquí dice n es igual a 80. Muy bien. Entonces nos pasamos para acá. Me pasé mucho. A ver. Entonces, aquí abajo está la fórmula ya utilizada, ¿verdad? A ver. Si nos acordamos de la fórmula, aquí la voy a expresar nuevamente, dice que la mediana va a ser igual a L más paréntesis n sobre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior entre la frecuencia de la clase donde está la mediana y todo multiplicado por A, la amplitud. Entonces, ¿cuánto vale la amplitud? Bueno, tomamos un valor, digamos y le restamos el anterior, ¿verdad? ¿Sí? Y eso me va a dar la amplitud. Entonces aquí, bueno, a ver si aquí la tenemos ya calculada, pues no, entonces vamos a ver, nos vamos acá arribita un poquito. 620 menos 610 me da 10. Entonces la amplitud es de 10. Entonces tomen nota, amplitud vale 10. Y luego vamos a la clave que yo les había dicho aquí en la fórmula, la clave. Esta es la clave, esta, n sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos datos son? Los divido entre 2 y esa es la clave, ahí va a estar. Entonces, ¿cuántos datos dijimos que son? 80, ¿verdad? 80 refrescos. Entonces, 80 entre 2, ¿cuánto da? 40. Aquí está. Entonces, a ver. Dice, ahora bien, para localizar la clase mediana se debe dividir n80 entre 2, lo que da como resultado 40. Analizando la columna esta, busquemos un 40 aquí. No, pues no hay ningún 40. Bueno, a veces sí estaría y entonces tomaríamos eso. Si aquí estuviera un 40 en alguna de estas, esa sería la clase donde está la mediana. Y ya bueno, no terminé, pero sí ya determiné una de las cosas que a veces suele costar trabajo. Al principio, ya después ya no cuesta trabajo. Pero no está el 40. Este 40 que nos dio aquí no está. Entonces tomo el siguiente número que se pasa del 40. Pues, ¿cuál es? Pues el 47. Entonces, el 47 es el siguiente que se pasa al 40. Entonces, esa es la clase mediana, es la tercera clase. La mediana está aquí en la tercera clase. Y entonces, L va a ser el límite inferior de la frontera. L va a valer 590.5. Entonces, ahí está. Entonces, L vale 590.5. Ya sabemos que N entre 2 vale 40. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de la clase anterior? La frecuencia acumulada de la clase anterior, ¿cuánto es? 20. ¿Verdad? Entonces, aquí lo tenemos, la frecuencia acumulada de la clase anterior es 20. Recordemos que es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. ¿Y cuál es la frecuencia de la clase en donde está la mediana? Bueno, la clase donde está la mediana, que fue esta, su frecuencia, ¿cuánto es? 27. Entonces la frecuencia es 27. Entonces vamos tomando los datos y ya, y los sustituimos en la fórmula. L que vale 590.5, aquí está, más 40 que es n entre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior que es 20, entre la frecuencia de la clase que es 27 por la amplitud que es 10, hacemos los calculitos, a ver cómo sale. Entonces vamos a hacer primero 40 menos 20 es 20, por 10 es 200, entonces vamos a ponerle 200 entre 27. Yo siempre hago primero lo que está entre paréntesis, y luego al final sumo la L más 590.5, esto me da 597.907, aquí lo tenemos, pero como mis datos son enteros, yo también lo tengo que redondear a enteros, quedan 598 mililitros, y ya terminé. Ahí está, ya calculé la mediana. La mediana es de 598. Entonces ya los refresqueros tienen que ver si esa es una medida de acuerdo a lo que ellos desean, ¿verdad? Ellos están diciendo que su refresco tiene 600 mililitros y la mediana dice que tiene 598. Bueno, sí se permite una ligera variación y esta es una ligera variación, entonces yo diría que está bien. Podría haber dado 602, 603, 597, ¿no? Está bien en el rango apropiado. Si me hubiera dado 550, caray, ahí sí ya está lejos de los 600 mililitros y entonces hasta podrían tener un problema por ahí con la Profeco, no sé con quién podrían tener algún problema, ¿sí? Y si tuvieran 650,
¿Qué quiere decir? Ah, bueno, que están regalando de más, están cobrando 600 y están dando 650, tampoco le conviene a la empresa, ¿verdad? Así es como se interpretan estos valores. A ver, vamos a seguir con un segundo ejemplo. Dice, a ver, la figura 1.76, que es esta, se refiere al registro de 18 partidos de un equipo amateur de fútbol, soccer, en el que se metieron por lo menos un gol en el tiempo regular, en el que metieron por lo menos un gol en el tiempo regular, y el minuto en que cayó el primero. Calcular la mediana, a ver. Entonces, en dos partidos, el primer gol que metió este equipo estuvo entre el minuto 1 y el minuto 15, un gol tempranero. En cuatro partidos metieron su primer gol entre el minuto 16 y el minuto 30. En cinco partidos metieron su primer gol entre el minuto 31 y el minuto 45. No se toma en cuenta la compensación aquí. Luego, en cuatro partidos metieron su primer gol en el 46 a 60 y así. Y en un partido, pues alcanzaron a meter su primer gol ya casi entre el 76 y 90, ya cuando estaba acabando el partido. Bueno, entonces quieren saber cuál es la mediana. Podrían sacar la media aritmética, que sería lo mejor, pero como ahorita estamos estudiando la mediana, pues vamos a ver la mediana. Entonces, sacamos las fronteras, como son enteros, le restamos 0.5 y le sumamos 0.5. Ya sabemos cómo está eso de las fronteras. Acá están. Y la acumulada menor que, bueno, aquí tengo un 2, aquí tengo un 2, luego 2 y 4, 6, y 5, 11, y 4, 15, y 2, 17, y 1, 18. Están los 18 partidos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ubicar dónde está la mediana. Para eso hay que hacer la división n entre 2. Esa es la clave. N entre 2 para hallar la mediana. N entre 2. ¿Cuántos partidos fueron? 18. Entre 2, perdón, es 9. Entonces, vamos a buscar un 9 aquí en la columna de frecuencias acumuladas menos que 9. No hay 9. Entonces buscamos el primero que se pasa de 9, pues es el 11. También se pasa el 15, el 17 y el 18, pero es el primero que se pasa. Entonces, esta es la clase mediana. Esta de acá. Esta es la clase mediana. ¿Sí? Entonces, su L, ¿cuánto vale? Su L es el límite inferior de la frontera, 30.5. Aquí está, 30.5. N sobre 2 fue 9. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de la clase anterior aquí? 6. Ya lo tenemos, 6. ¿Eh? Ahí está el 6. ¿Cuál es la frecuencia de la clase donde está la mediana? Aquí está, 5. 5. ¿Y cuál es la amplitud? Pues tomamos este y le restamos el anterior y eso me da 15, ¿no? Bueno, 15, ¿eh? 90 menos 75 es 15. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. Si sustituimos en la fórmula y estos datos, recordemos la fórmula es L más, paréntesis, N sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que todos estos datos ya los tenemos, entre la frecuencia y todo multiplicado por la amplitud, ¿verdad? Entonces, a ver, L, pues es este, es 30.5, ahí está. Y luego más, N sobre 2, que fue 9, menos la frecuencia acumulada anterior, que fue 6, ¿verdad? Está 6, entre la frecuencia de la clase mediana, que aquí fue 5, ¿verdad? 5, por la amplitud, que es 15. Entonces hagamos las operaciones, a ver, todo esto yo empiezo por lo que está entre paréntesis, normalmente es así. 9 menos 6, 3, por 15, pues da 45. Entre 5, esto me da 9, más 30.5, que es la L que está acá, más 30.5, esto me da 39.5, aquí lo tengo. Pero como mis datos son enteros, esto también tiene que ser entero. Entonces, la mediana es de 40 minutos. ¿Qué quiere decir? Que tardan pues un promedio basado en la mediana de 40 minutos en meter su primer gol. Quizá ahí el entrenador tiene que ver qué está pasando con la delantera, porque en promedio están tardando mucho en meter el primer gol. ¿Sí? Casi al final del primer tiempo. Estaría bueno que metieran el primer gol dentro de los primeros 15 minutos, pero bueno, si es entre el minuto 15 y el minuto 30, pues a lo mejor sería aceptable, pero ya hasta el minuto 40, como que ya no. Perdón. Ahí es donde el entrenador tiene que tomar cartas con la delantera. ¿Qué está pasando con la delantera? Bueno, vamos a ver un tercer ejemplo. Dice, un profesor de matemáticas llevó un registro del número de alumnos que acudieron a pedir asesorías extra clase durante 20 días hábiles y que se muestra en la siguiente tabla. Calcular la mediana. Creo que ya lo habíamos resuelto con la media aritmética, pero bueno, va de nuevo ahora para la mediana, ¿verdad? Vamos a ver la tabla, cómo queda la tabla. Ahí están las fronteras. Menos 0.5, ¿por qué es negativo? Porque a 0 le resto 0.5 y da negativo. Pues ni modo, es el único que da negativo. Generalmente no trabajamos con negativos en estadística. Esta es una excepción. Pero bueno, ya tenemos las fronteras y ya tenemos
la media, perdón, las frecuencias acumuladas menos que o menor que. Entonces, a ver, acuérdense, la clave es n sobre 2. ¿Cuántos datos tengo aquí? A ver, son 3 y 4, 7 y 7, 14, y 3, 17, 18, 9, son 20, ¿verdad? El enunciado dice, no son 20 días. 20, 20, n vale 20. Entonces 20 entre 2 es 10. Busco el 10 aquí, no lo encuentro. Entonces, ¿cuál es el siguiente que se pasa? El 14. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mediana está ahí, ¿sí? En esa clase. A ver, déjenme le pongo. La mediana está en esta clase, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale su límite inferior real de clase o de la frontera? 13.5. Acá está, ¿verdad? 13.5. Este es L, ¿verdad? L. Luego más n sobre 2, que vale 10, ¿verdad? La frecuencia acumulada de la clase anterior, pues es 7. Aquí está 7. La frecuencia de la clase normal, esta, donde está la mediana, pues es 7. Ahí está 7. ¿Sí? Y hacemos las operaciones, a ver cuánto da. Entonces, vamos a ver. Yo hago lo primero el paréntesis y va a quedar de la siguiente forma. 10 menos 7 es 3 por 7. Ah, bueno, aquí este 7 se reduce con este 7 y me queda 10 menos 7 da 3 más 13.5, 16.5. Ni necesité la calculadora. Pero la regla de redondeo 3, pues da 16. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la mediana arroja 16 alumnos por asesoría. Creo que la media aritmética resultó 17, si no mal recuerdo. Acabo de hacer ese video hace ratito, entonces creo que fue 17, pues por ahí andan. Muy bien. Entonces aquí terminamos con la media aritmética. Ya saben, si los datos tienen un decimal, todo tendrá que redondearse un decimal. Si tienen dos decimales, todo tendrá que redondearse a dos decimales, ¿sí? Y bueno, aquí terminamos, perdón, dije de la media aritmética y es mediana. Terminamos el video de la mediana. De la media aritmética se fue el anterior. Y bueno, aquí lo dejamos. El siguiente video va a ser el de la otra medida de tendencia central, que es la moda. Aquí entonces nos vamos a detener. Hasta pronto.